Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el desarrollo del seminario. Nosotros habíamos estado trabajando en la clase pasada lo que podíamos leer en términos de construcción del cuerpo erógeno para Freud desde 3 ensayos. Justamente para continuar con este recorrido, la propuesta es que vayamos trabajando introducción del narcisismo, donde después nos va a permitir dirigir la atención ya sea para pulsiones y destinos de pulsión, para terminar de abordar lo que sería la primera teoría pulsional, como también para otro eje de suma importancia para nosotros como es el de las fantasías. Pero bueno, vamos a Introducción del Narcisismo. Es un texto escrito en 1914, publicado, mejor dicho, en 1914, donde se presenta algo muy importante que se conoce como la ampliación de la primera teoría pulsional. Lo primero que tenemos que situar es que es un texto que tiene dos traducciones, su título. La primera, que es la de Ballesteros, que está traducido como Introducción al Narcisismo, y la segunda, que es la de Echeverry, que es Introducción del Narcisismo. ¿Por qué tuvo esta diferencia en la traducción del título? Porque es más precisa la segunda traducción en este caso, porque de lo que se trata es de la introducción del concepto de narcisismo en la teoría libidinal y en la teoría psicoanalítica. No se va a tratar de un estudio exhaustivo del narcisismo, sino que, insisto, se trata de la introducción del concepto como operador clínico. Y justamente a partir de esta introducción del concepto de narcisismo es que la consecuencia, mejor dicho, es que se amplía la teoría libidinal y la teoría pulsional. Bueno, comenzando ya puntualmente con el texto, Freud toma este término narcisismo y plantea cómo lo piensa la psiquiatría. Justamente para la psiquiatría sería una conducta calificable de perversa en tanto se le da al cuerpo propio el trato que se le daría a un objeto sexual hasta alcanzar la satisfacción. O sea, en este sentido sería una perversión, ¿no? Pero para Freud el narcisismo va a ser otra cosa. ¿Y qué definición nos da? Bueno, está la definición más conocida, y que es muy precisa, por cierto, pero que es la más conocida. Ahora la vamos a poner en tensión con otra definición. ¿Cuál es esta definición? Que el narcisismo es el complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de autoconservación. Continúa un poco más Freud situando que de la cual atribuimos una dosis a todo ser vivo, de la que justificadamente atribuimos una dosis a todo ser vivo. Es una definición que es muy precisa, muy puntillosa y que también encierra sus complejidades. Pero hay otra definición que pasa por lo general más desapercibida, que es más sencilla, pero también mantiene, mejor dicho, su rigurosidad tanto teórica como clínica, y que es que el narcisismo es una colocación libidinal o una posición libidinal. Tanto en este escrito como en la conferencia 26, que es un retrabajo sobre introducción del narcisismo, hay al menos 20 referencias y alusiones a colocación libidinal y posición libidinal. ¿Por qué digo que lo tomo justamente como otra definición? Porque es de lo que Freud va a dar cuenta, que es que hay una colocación libidinal que es la libido en el yo. Esto antes no existía. Vamos a ir precisándolo, ¿no?, durante el desarrollo de esta clase. Pero entonces, es libido en el yo. Hay una investidura libidinal que recae sobre el yo. Como decía hace un momento, esto antes no acontecía, sino que la libido era pensada en función de la investidura de los objetos. Y Freud, que era lo que nos situaba en 3 ensayos, teniendo nuevamente la aclaración o salvedad de que 3 ensayos tuvo muchas ediciones y muchos agregados. ¿Y con esto qué quiero decir? Que si nosotros leemos 3 ensayos ahora, esto pasa como desapercibido, pero en la cronología de cada una de las ediciones esto se ponía en tensión. ¿Por qué? Porque Freud venía trabajando con una teoría libidinal en la cual, como dije recién, la libido estaba pensada
en la investidura de los objetos. O sea, era pulsión sexual que entraba en oposición o en contradicción con la pulsión de autoconservación. La pulsión sexual tenía libido, la pulsión de autoconservación interés, ¿no? Y acá Freud, ¿qué va a decir? No, a partir del estudio de la psicosis o de las parafrenias y otras cuestiones, empiezo a dar cuenta de que hay libido en el yo, con lo cual ya esa oposición me queda de alguna manera imperfecta o es insuficiente para pensar justamente el conflicto psíquico que da origen a la neurosis o que también puede dar origen a una psicosis. Entonces, bueno, ¿cómo llega Freud a dar cuenta de la necesidad de introducir este concepto del narcisismo? Y lo va a plantear a partir de la observación de rasgos aislados de esta conducta, llamémosla así, o así la llama Freud, en distintas personas con distintas perturbaciones. También lo va a plantear a partir de que el narcisismo se presenta como un obstáculo a la cura o una resistencia al trabajo analítico. Y también por lo que ocurre en la psicosis. ¿Y qué va a hacer Freud? Nos va a proponer 3 vías de acceso o de estudio para estudiar un poco el narcisismo, pero sobre todo para justificar su introducción dentro de la teoría analítica y dentro de la teoría pulsional o libidinal. ¿Cuáles son estas vías de acceso? Son vías de acceso doble. ¿Por qué destacamos que son dobles? Porque va a ir haciendo una oposición entre libido yoica y libido de objeto. ¿Cuál es la primera vía? La parafrenia y la neurosis. La segunda vía, la hipocondría y la enfermedad orgánica. Y la tercera vía es respecto de la vida amorosa de los sexos, dice Freud, que va a trabajar lo que es la elección de objeto, brindando 2 modos o 2 formas de elección de objeto. Una por apuntalamiento y la otra narcisista. Por supuesto que esto también tiene como telón de fondo que hay que contextualizar lo que era la disputa clínica y teórica con Jung. Jung era un discípulo y amigo de Freud, de los más cercanos y de mayor confianza, y ya poco antes de este escrito empieza a haber diferencias muy fuertes y Jung termina alejándose del psicoanálisis a partir de proponer una teoría monista de la libido, mientras que Freud va a seguir sustentando una teoría dualista. Para que veamos el grado de confianza y de amistad, Jung era el presidente de lo que era la Sociedad Psicoanalítica Internacional. Asimismo, Freud tenía mucha esperanza o ilusión puesta en la relación con Jung, porque justamente era un médico que no era objeto de las críticas a las que, por ejemplo, era Freud, producto de su posición religiosa. Entonces, Jung era como para Freud una ilusión y una esperanza de que el psicoanálisis no sea objeto de todas esas críticas que recibía por la posición de Freud mismo, ¿no? Pero bueno, para no extendernos en este punto, sí me parece importante poder contextualizar también el marco de este escrito. Vamos a la primera de estas vías de acceso. La primera dijimos que es la oposición o comparación entre la parafrenia y la neurosis. Parafrenia no es un término que hoy por hoy se esté utilizando. Pensemos que en ese momento toda la nosografía estaba en construcción y era como de alguna manera una lucha a ver quién imponía cada término, ¿no? Si nosotros quisiéramos plantearlo, la parafrenia al día de hoy sería algo así como podríamos tomarlo con ciertos recaudos como la psicosis de manera generalizada, ¿no? Pero ¿por qué Freud proponía parafrenia? Porque dice que daba cuenta de lo que acontecía en la persona. O sea, parafrenia hace alusión a un funcionamiento paralelo o al lado de la mente. Por otro lado estaba el término que estaba forjando Bleuler, que es esquizofrenia, donde se pone más énfasis en lo fenomenológico, que es la mente dividida.
y el otro término que estaba en puja, que era el de demencia precoz, que era el de Kraepelin, que podemos ubicar que ponía un énfasis más en el punto de vista evolutivo, hacia dónde evolucionaba la enfermedad. Cabe destacar que el término que terminó primando fue el de esquizofrenia, pero por eso les hacía la salvedad con anterioridad. Parafrenia vendría a ser como una caracterización de la psicosis en general. Entonces, ¿qué observa Freud en las parafrenias? Dos características. Por un lado, el delirio de grandeza y por otro lado, el extrañamiento del interés respecto del mundo exterior. Freud va a decir que en estas dos características hay un vínculo muy estrecho, ya que hay un retraimiento de la libido de objeto y esto produce un extrañamiento, y este extrañamiento, ¿qué va a producir? Un intento de curación. Este intento de curación es un intento de volver a enviar o a investir con libido los objetos del mundo exterior. Y este intento de curación es lo que se conoce como el delirio. A diferencia de todo lo que se consideraba de que el delirio formaba parte de la enfermedad, por decirlo así rápidamente, para Freud el delirio va a ser un intento de curación. Por supuesto, un intento fallido, pero intento de curación, de volver a enviar la libido a los objetos. ¿Y por qué Freud aclara esto? Porque dice que el delirio nace a expensas de esa libido de objeto sustraída y que fue conducida al yo. Yo le situaba que íbamos de alguna manera, a centrarnos en la introducción del narcisismo. No recuerdo ahora si aclaré que también vamos a tomar varias referencias de la conferencia 26, que es un retrabajo de este escrito. Me había fijado con anterioridad y por error omití incluirla dentro del programa, pero bueno, me parece pertinente poder situarles que vamos a tomar varias cosas de ahí, porque justamente ciertas cuestiones que no quedan del todo claras en este escrito, en la conferencia 26 Freud las presenta con mucha precisión y mucha claridad. Por ejemplo, ahí leemos en la página 386 de la traducción de Echeverry o de Amorortu, dice: para nuestra concepción analítica, el delirio de grandeza es la consecuencia directa de un aumento del yo por recogimiento de las investiduras libidinosas de objeto, un narcisismo secundario como retorno del narcisismo originario de la primera infancia. O sea, ahí claramente Freud sitúa que el delirio es un intento de curación y que nace a expensas de esa investidura o esa libido de objeto sustraído. En comparación a esto, o en oposición a esto, Freud va a plantear lo que ocurre en la neurosis. Dice que en la neurosis no hay delirio, pero que también hay un cierto grado de extrañamiento del mundo exterior, pero con diferencias. ¿Cuál es esta diferencia? Que se resigna el vínculo con la realidad, pero se mantiene el vínculo erótico en la fantasía. Y es lo que sitúa que a este estado de cosas la denomina como introversión de la libido. Y aprovecha para criticar a Jung, como les decía con anterioridad, y quisiera situar esto que les mencionaba al principio de la clase. Fíjense en cómo acá Freud pone énfasis en la fantasía como un estadio previo del padecer neurótico. Esto, insisto, lo vamos a desarrollar con mayor profundidad y precisión en lo que va a ser la segunda unidad, pero vean cómo este texto nos permite maniobrar hacia una dirección, que sería de la teoría pulsional, o hacia la otra respecto a la importancia de la fantasía. Pero bueno, volviendo a la cuestión de las parafrenias, Freud va a decir que el delirio no sería algo nuevo, sino un intento de curación, producto de este retraimiento de la libido, y que va a ser, no va a ser justamente algo nuevo, sino que ampliación y regresión de algo que ya existía o algo que ya había estado, en clara alusión al narcisismo primario. Entonces, a partir de esto es que empieza a sustentar que hay un narcisismo primario en la persona. La segunda vía de acceso que nos va a presentar es la oposición entre la hipocondría y la enfermedad orgánica. En la hipocondría, ¿qué va a decir? Que también hay un retiro de la libido
de los objetos o del mundo exterior sobre ese órgano que atarea, que no hay un fundamento orgánico y que hay una alteración del órgano producto de la erogeneidad. La erogeneidad Freud lo va a definir rápidamente como la propiedad de cada parte del cuerpo de enviar a la vida anímica estímulos de excitación sexual. Él lo construye esta noción a partir de justamente tomar como modelo lo que ocurre con los genitales en el estado de excitación, que dice es un órgano que sin estar enfermo sufre modificaciones. Y tengamos presente lo que habíamos situado en la clase pasada, las vías de influencia recíproca. Fíjense en cómo acá esta noción de erogeneidad nos sigue dando cuenta de un cuerpo erógeno. Con este cuerpo erógeno es con el que nosotros trabajamos, ¿no? Y bueno, ¿qué dice? Que esta erogeneidad es una propiedad general de todos los órganos y nos remite a la investidura libidinal del yo. En oposición o en comparación a la hipocondría, ¿qué tenemos? La enfermedad orgánica, que el dolor hace retirar la libido de los objetos y se resigna momentáneamente el vínculo con el mundo exterior. ¿Pero para qué? Para volver a enviarlo de manera posterior cuando ya esa enfermedad se ha sobrepasado, ¿no? Entonces, dice que la libido recogida se reencuentra en el interior del yo como una investidura que refuerza a ese órgano enfermo. ¿Pero qué hay? Hay un fundamento orgánico. Superado ese fundamento orgánico, se podría volver a enviar la libido hacia el mundo exterior. Entonces, ¿qué es lo que podemos destacar hasta acá? Que tanto en la hipocondría como en las parafrenias hay un retraimiento de la libido de objeto. Hay un retraimiento o retracción de la libido de objeto que vuelve al yo. ¿Y qué pasa? Ahí se produce una estasis libidinal yoica, ¿no? ¿Qué se produce entonces? Un estancamiento de la libido en el yo. Esto, por ejemplo, Freud lo sitúa en la página 81 de Introducción del Narcisismo y en la página 383 de la Conferencia 26. En estos números de página estoy haciendo alusión a la versión de Amor Roto. La tercera vía que nos presenta Freud es la de la vida amorosa de los sexos, ¿no? Que nos presenta dos formas de elección de objeto. Una más vinculada, una denominada narcisista y la otra por apuntalamiento. La narcisista plantea que la elección se realiza sobre el modelo del propio yo con estas posibles variaciones, ¿no? A lo que uno es, que sería el yo actual, a lo que uno fue, más ligado al yo ideal, a lo que uno querría ser, más ligado al ideal del yo, y a la persona que fue una parte del propio yo, o a la persona que fue una parte del sí mismo propio, dice. En alusión al hijo sería, ¿no? Sitúa que en esta forma de elección de objeto prevalece más el interés sobre el ser amada o ser amado, mientras que en la elección por apuntalamiento o anaclítica prevalece más la sobrevaloración o sobreestimación del objeto, donde los objetos se eligen sobre la figura de los objetos parentales. Y se ubica la madre nutricia y el padre protector. Bueno, fíjense en la página 73, arriba en la versión de Amor Orto, leo una precisión que me parece muy clara. Pretendo justificar una introducción del narcisismo, podemos agregar nosotros como concepto de la teoría de la libido, y ahí sitúa un tercer aporte a esta extensión. Entonces, ¿por qué quiero ubicar esto último? Porque justamente ahí es donde Freud nos deja en claro que pretende justificar una introducción de este concepto dentro de su teoría. Bueno, con esto damos por finalizada esta primera parte de la clase. Continuamos ahora con otra grabación.